Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, hoy les saludo Federico Montero para servirles. En este día vengo a traerles una palabra de parte del Señor y quiero pedirle a Él que me ayude a llevarles la palabra adecuada y que sea de bendición para todos nosotros. Señor, en este día te vengo pidiendo tu ayuda y tu comprensión, mi Dios. Te pido primero que perdones todos mis pecados, todas mis rebeliones, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor mío y Dios mío, grande que eres, poderoso, mi Señor Dios. Tú que creaste todas las maravillas del universo, lo que conocemos y lo que no conocemos, Señor. Tú que tienes en cada pequeña cosita maravillas increíbles. Hay que ver todo lo que está en la naturaleza para entender tu grandeza, Señor. Porque qué increíble eres, mi Dios y Salvador. Padre amoroso y bueno, grande, mi Dios. Hoy, Señor, te vengo pidiendo que me ayudes a llevar la palabra al pueblo, a tu pueblo, Señor, y que sean Espíritu Santo, a través mío, quien les diga a ellos toda esta prédica, mi Dios. Gracias, mi Señor, por todo. Bendito seas. Amén. Buscando en la palabra, me encontré con una lectura muy interesante, bonita, que está en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Y se llama así: Petición de Santiago y Juan. Y dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿A quién se le acercó? Perdón, a Jesús. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero en sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, los otros apóstoles, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que en que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y en que quiera ser en primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vean qué bonita palabra, es muy interesante, es reveladora. Hay que escudriñarla y hay que leerla con cuidado. Leámosla un poquito, viendo versículo por versículo, revisando todo, las cosas que se dicen en ella. Y dice así, entonces, Mateo capítulo 20, versículos del 20 a 28. Petición de Santiago y Juan. Entonces se le acercó, o se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos a Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, primero ella llega y se postra delante de Jesús junto con sus hijos Santiago y Juan. En una actitud humilde y respetuosa. Pero oigan lo siguiente, ¿verdad? Y él les dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Primero que nada, ¿qué está pidiendo esta mujer? Le está pidiendo al Señor, a Jesús,
quien le ordene a sus servidores en el reino que él va a tener, que de una vez digan, aquí va Santiago y aquí va Juan. Bueno, si uno se pone a pensar, en los reyes de antes tenían a las personas de más confianza a su lado. Entonces, no es poca cosa la que está pidiendo esta mujer. Está pidiendo que Jesús ponga en lugares de alto nivel, como sus consejeros, como las personas de mayor confianza, a Juan y a Santiago. La señora no está pidiendo nada más y nada menos que nos pongan aquí, ¿verdad? A la par de Jesús. Tal vez un poquito más abajo de Jesús, pero por encima de todos los demás. Por ejemplo, tenemos otra, cuando Faraón dice a todo el mundo, a todos los egipcios, que José va a estar rigiendo el pueblo y solo Faraón puede estar por encima de José, es un ejemplo bueno de lo que está pidiendo esta mujer para Santiago y Juan, que solo Jesús esté por encima de ellos. Y entonces Jesús dice, caramba, esta señora está pidiendo algo grande, ¿verdad? Y entonces él les dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. En realidad la señora no lo sabía porque o sabía que él iba a ser un rey y estaba pidiendo eso. Sí sabía lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Jesús continúa, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Pero estos muchachos realmente no estaban viendo toda la dimensión del asunto. ¿Qué iban a saber ellos en ese momento? Que Jesús iba a ser crucificado y que iba a subir al cielo después de resucitar. Porque ellos sabían quién era Jesús, pero todavía no lo lograban comprender bien, no se habían dado cuenta de la magnitud de lo que estaban pidiendo y que estaban hablando con el Hijo de Dios. O sea, literalmente con el Creador. Entonces él les dijo, versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Cuál es ese bautismo? Cuando Jesús va a ser bautizado por Juan en bautismo, aparece en el cielo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tanto Juan como Santiago son bautizados con el Espíritu Santo una vez que el Señor muere, ¿verdad? Cuando llegan las lenguas de fuego y se posan en ellos. Ahí reciben el bautismo fuerte con el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. De hecho, ellos ya han sido bautizados y han sido escogidos por Jesús. ¿Ok? Y continúa el Señor. Pero en sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y ahí es donde le dice a la señora, un momento señora, yo no puedo otorgar esto. Y se lo dice a Juan y a Santiago, porque más que yo, encima mío está mi Padre, el Señor, el Creador, ¿verdad? Y Él es el que dice a quiénes va a poner a la par mía. De todas las figuras, de todas las personas que han venido a través de la Biblia mostrándose, hay muchos que pudieran ser, ¿verdad? Jacob, Moisés, no sé, otros más. Habrá que ver a quién designan Señor para que se sienten a la izquierda y a la derecha de Jesús en el reino de los cielos. Pero habría que ver cómo resultó eso, ¿verdad? Dice así, cuando los 10 oyeron esto, ¿cuáles 10? Nosotros apóstoles.
Todos los otros apóstoles están, ¿de ahí? ¿Qué pasa aquí? Nos están robando, nos están serruchando el piso, nos están haciendo a un lado, ¿verdad? Nos están poniendo por menos. Entonces dice, si cuando nosotros oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Claro que se iban a enojar. Porque en ese momento estaban en términos iguales todos como seguidores de Jesús, todos compartiendo con él. No había un favorito, no había un designado, no. Mas estos dos llegan y dicen, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas y vamos a ser bautizados y vamos a soportar lo que tú soportes. ¿Ven? Entonces los demás seguidores de Jesús, los demás apóstoles se enojan con ellos. Y es que se están tomando atribuciones estos dos apóstoles o están tratando de llegar más allá de lo que los demás son. Entonces hay que tener cuidadillo a veces cuando uno piensa que es más que los demás, ¿verdad? Acuérdense lo que dice en otra parte de la Biblia, que es cuando invitan a la cena al Señor y llega alguno y dice, yo me voy a sentar a la par del Señor, del dueño de la casa. Y dice en la lectura, tengan cuidado, no vaya a ser que te sientes ahí y el dueño de la casa diga, no, tú te sientas allá al otro extremo, donde están los más bajos, porque aquí viene mi otro amigo, tal. Y dice, ¿se acuerdan de esa lectura? Esa lectura dice, puede ser que más bien al sentarte allá no lejos, el señor de la casa te diga, venga para acá, porque usted es mi amigo principal y quiero que esté en la par mía en el puesto de honor. ¿Ven? Es interesante porque esas cosas se reflejan mucho, se ven mucho y entonces a veces la gente piensa, yo soy el mejor, yo debiera estar en ese puesto, yo soy el más adecuado. Y a veces no. A veces hasta más bien sentarse en esas sillas puede ser traer problemas y traer muchas responsabilidades. Entonces dice, entonces continuando con la lectura dice Jesús, llamándolos a todos, a los 12, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, los reyes mandan. Mas entre vosotros no será así, sino que en que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y en que quiera ser en primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí vemos una vez más esa pugna que en algunos otros momentos hemos hablado, ese intento de ser el preferido, el que va a seguir a Jesús, el cual va a ser el más grande entre los apóstoles. Entonces Jesús les dice, no señores, acuérdense, ustedes tienen que parar. No es aquí como que va a haber uno mayor que los demás, sino más bien que el que va a ser el mejor o el que va a ser el primero tiene que ser el servidor de los demás. Tiene que dar y ser humilde. Tiene que cuidar de los demás. Y si le piden un vaso de agua y vaya tráigalo allá a la cocina, irá. No se va a volver y decir, no, yo soy el principal, vaya usted, ¿verdad? Entonces no. Hay que ser humildes, hay que aprender a ser condescendientes. Hay que tener tolerancia, hay que tener comprensión. Hay que ser muy maduro para poder llegar y estar con varias personas y estar ayudando a servirles. O incluso ser en que haga la comida y la sirva. A veces hay que aceptar la posición de yo estoy aquí solo para que ustedes puedan trabajar y hacer lo que tienen que hacer, que es importante. Y dice aquí en el versículo 28,
Voy a leer desde el 26, y voy a terminar la lectura. Dice así: Mas entre vosotros no será así, sino que en que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y en que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. O sea, Jesús vino para servirnos, para ayudarnos, para redimirnos, para rescatarnos. No solo rescatar a los apóstoles, sino rescatarnos a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado de saber quiénes somos. Esto que hizo Jesús en estos últimos 3 versículos es lo que ahora algunos muchachos o algunas personas dicen un ubicatex. Ubíquese. Hizo ubicados a los apóstoles. ¿Cómo que usted, Santiago, y usted, Juan, van a ser los primeros? No. No se enojen los demás porque estos están diciendo esto. Ellos no saben de lo que están hablando. Si no, desen cuenta que todos son iguales. Y que el que más sirva a sus hermanos, ese va a ser en que esté más arriba de los demás, en que esté mejor, en más agradable a Jesús y al Señor. De esta lectura podemos también hablar de otra cosa. Lo ambiciosa que era la mamá de Juan y Santiago, y ellos mismos también, ambiciosos. Y una vez se plantan ante el Señor Jesús y le dicen: nosotros queremos ser los que estamos a tu derecha y tu izquierda en tu reino. Así que ordena de una vez que nosotros estemos ahí. Esa señora no se anduvo con pelos en la lengua, de una vez quería todo para sus hijos. Y el Señor la ubicó. Vea, aquí ustedes tienen que pasar por lo mismo que yo voy a pasar, por el bautismo. Y podrán beber de mi copa. O sea, podrán sacrificarse. Y ellos dicen: sí, sí podemos. Realmente Juan y Santiago sí sufren mucho, ¿verdad? Juan termina en una isla donde escribe Apocalipsis, y Santiago es también muere por llevar la doctrina a otros lugares, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadosos y no ser ambiciosos. La ambición es buena en el sentido de que te impulsa, pero también hay que tener ese cuidado de no ir dañando por ambición. A veces yo le digo a mis hijos: cuídense, no dejen que nadie nos maje, pero tampoco vayan majando a la gente para subir. Como dicen a veces, que hay personas que se sirven de otros y nos suben y van subiendo puestos como si fueran escaleras los demás, ¿verdad? Pasando por encima de todo el mundo. Y eso no tiene que ser. Aquí, como dice Jesús, los que van a ser los primeros son los servidores de los demás. ¿Ven? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo en nuestra vida. De aquí es bueno tener ambición, pero tampoco ser tan ambiciosos que por todo eso maltratemos a los demás. Ya hemos visto personas ambiciosas en nuestros gobiernos, en otras partes del mundo. Aquí mismo a veces uno piensa que una persona, porque está en un puesto más o menos, se cree más grande, o se cree mejor, o en que puede dar órdenes, o en que manda y dice que se hace. A veces las personas más sencillas piensan así, o las personas más, no tal vez sencillas, sino personas que les falta madurez. Es como cuando llega uno a algún lugar y hay un guarda que en la puerta te recibe y te dice: un momento, ¿usted para dónde va? Voy a hablar con la secretaria de tal cosa. No, tiene que hacer fila ahí, se sienta acá.
O no, no puede hablar con la secretaria, pero ¿por qué no? Ni siquiera te deja pasar y es solo el guarda. A veces con esas personas hay que tratar y tratándolas con educación, pero diciéndole, un momentito, yo soy un cliente y yo voy a hablar con la secretaria. Me esperaré a mi puesto, pero usted no es una persona que me va a decir que sí o que no. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todos tenemos un puesto, un lugar, una posición. Y si bien hay gente que quiere ayudar, hay gente que más bien estorba. Y hay gente que con su altanería y prepotencia cree que es el mejor o que está haciendo bien su trabajo. Aquí también hay que empezar a entender que todos somos iguales. Los 12 apóstoles eran iguales. Fue hasta que el Señor designó a Pedro, y eso fue por una señal que Jesús vio en Pedro, que dijo, este va a ser como el guía de los demás o en que va a apoyar. Vean qué interesante. Siempre entre los apóstoles hubo una pugna de cuál era el mejor, de cuál era el más grande o el más pequeño, de cuál era el favorito de Jesús. Y en realidad nunca hubo un favorito, sino que cuando el Señor pregunta, ¿quién crees que soy? Y Pedro contesta, ¿eres el Hijo de Dios? El enviado. Ahí es cuando Jesús dice, ajá, a ti nadie te reveló, no ha sido tu mente, sino que eso te fue revelado desde el cielo. Entonces vean cómo el Señor va trabajando. Él no pide, no dice, usted son mis favoritos, no. Él espera que el papá le confirme quién va a ser la persona que le va a ayudar después. Vamos a decirles además, ¿qué se espera de un gobernante? Porque aquí hablamos de gobernantes. En el versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué significa esto? Que son los que gobiernan, los que son grandes, los reyes, los presidentes, digamos, los pastores de algunas iglesias se consideran muy arriba, ¿verdad? Recientemente escuché una muerte de un hombre que era muy querido por el pueblo. Todo el mundo decía, qué bárbaro, este es un hombre de Dios. Y yo mismo oía prédicas de él junto con mi esposa. Y hacía muchas cosas buenas, tenía una sabiduría que yo decía, bueno, caramba, este hombre funciona muy bien. El Señor está con él. Murió hace un poquito y ahora ya sus seguidores tienen a otra persona. Pero este hombre era muy bueno, mas sin embargo era bastante humilde, en el sentido de que no se posicionaba por encima de los demás, cuidaba de los feligreses. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que está por encima de los demás? Un gobernante, un pastor, alguien. Lo que dice Jesús aquí, servir al pueblo, servir a los que están abajo. Hay gente que, digamos, hemos visto que en algún momento ha realizado grandes cosas. Aquí en Costa Rica tal vez se hablaba de los presidentes, por ejemplo, no sé, Juan Mora Fernández, o uno de estos de la historia, que eran buenos presidentes, que entraban a gobernar y a veces hasta salían con menos propiedades de las que entraban. Un ejemplo interesante ahora son los futbolistas. Cuando uno oye que Messi hace esto, Messi aquello, Messi lo otro,
y ni paga millones de millones por esa persona, pero esta persona tendrá la humildad suficiente. Tiene que estar bien ubicado en que solo es una persona. Puede hacer maravillas en el campo de fútbol y llevar todo un equipo hasta ganar en campeonato mundial o lo que sea. Pero tiene que ser humilde. Hay algunos futbolistas que son muy orgullosos, pero al final, ya con el tiempo, cuando pase su época de fama, serán olvidados. Vean qué tristeza, cuando Maradona jugó con la selección e hizo sus goles y toda la cosa, todo el mundo lo adoraba, ¿verdad? Allá en Argentina. Lo adoraban en sentido de lo querían mucho, no tenían, decían, ese es Maradona y toda la cosa. Ahora ya muerto, ¿qué ocurre? Solo pleitos y solo problemas entre su propia familia. ¿Por qué? Porque dejó las cosas un poco desparramadas, diría alguien. Y siempre hay alguien que se pretende aprovechar. Y ahora ya poco a poco la gente va olvidándose de Maradona. Salen las noticias de que hay un problema entre la familia de Maradona. De aquí a unos 10 años, ¿quién se acordará de Maradona? ¿Y en 20 años? Tampoco. Entonces, hay que tener paciencia y hay que tener humildad. Por ejemplo, grandes personajes de la Biblia que fueron buenos y que el Señor los tenían bien. Moisés le tocó sacar al pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto. Y cuando ya fue a morir tuvo que tener la humildad de decir, Señor, desde aquí veo el terreno que nos prometiste, territorio que nos prometiste, pero sé que no puedo entrar porque le había fallado en algo muy pequeño al Señor, pero le había faltado fe en ese momento. Otro gran gobernante fue David, el que mató a Goliat y se convirtió en rey. Y tuvo sus cosas y tuvo sus problemas y hasta tuvo sangre inocente en sus manos, pero el Señor lo cuidaba y lo ayudaba porque decía que tenía un buen corazón. Y David, cuando metía la pata, cuando se equivocaba, le pedía humildemente al Señor que lo perdonara. Dice así, yo he pecado, te pido perdón, Señor. Y eso le gustaba al Señor, ese corazoncito limpio. Ahora, de aquí, de toda esta lectura, quiero dirigirme a los que son papás, a los jefes de familia, ya esas mamás jefes de familia, que por ser hombre no es precisamente el mejor. Hombre y mujer se complementan, entonces de un matrimonio los dos tienen que ser iguales para salir adelante con sus hijos. Y vean, este es un ejemplo interesante de lo que dice el Señor. Si queremos ser buenos padres, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A cambiar mantillas y a lavarlas, a hacer la comida, a cuidar del niño, a estar pendiente de ellos, de los chicos, a que si la pareja se enferma, ayudarla, a que si hay un problema hay que resolverlo. Hay hombres que piensan que se ganan el salario y es de ellos todo completo porque de ahí ellos son los que salen a trabajar y se les olvida que está la familia detrás de ellos y que su esposa también trabaja aunque no gane dinero. Y que ese salario que a él le dan no es de él, es de la familia. Igual mujeres que salen a trabajar. Yo sé de mujeres que llegan y dicen, usted es el marido, usted es el que tiene que mantener esta casa. El salario que yo gano es solo para mí y solo para mí y se lo gastan en un montón de cosas. Tampoco es así. Es parejo. Si la mujer gana, tiene que apoyar a la familia.
Si el hombre gana, tiene que apoyar a la familia. Los dos se apoyan. ¿Por qué? Porque uno va a ser el servidor del otro, para que ninguno de los dos esté por encima del otro. Y que esos niños, esa familia, crezca. ¿Sí? Todo lo que está en la Biblia se aplica cada día. Bien, nada más quería decirles que las enseñanzas que nos dejó Jesús en la Biblia son para usarlas en esta vida, para alcanzar la siguiente. En ser humildes, en trabajar, en ser responsables, el apoyarnos los unos a los otros es algo de todos los días en este mundo. Para poder llegar y lograr pasar a estar con el Señor. Él nos mira y sabe que que podemos fallar, pero Él siempre nos está cuidando, nos está apoyando. Y si nosotros se lo pedimos, Él nos va a cuidar muy bien. Ahora, apliquemos lo que el Señor nos está enseñando a través de la Biblia. Oremos, pidámosle al Señor sabiduría, leamos la Biblia, estemos pendientes de todo lo que ocurre y que todo lo que vayamos aprendiendo de las lecturas, de lo que explicamos los pastores, de todo, lo vamos aplicando. Todo tiene un sentido y una razón. Con eso, hermanos, les dejo y entonces solo vamos a orar, pidiéndole al Señor que esta prédica sea de su agrado y que les enseñe muchas cosas. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Bendito seas y alabado seas. Señor, ayúdanos a entendernos, a ser humildes, a servir a nuestros hermanos, a servir a nuestros esposos o esposas, a comprendernos entre todos y darnos cuenta que no estamos para que nos sirvan, sino para servir. Que no debemos ser ambiciosos y pasarle por encima a la gente para alcanzar un puesto o tener el mejor carro, sino que tenemos que ser buenos para alcanzar lo realmente importante, que es estar a tu lado en el día en que nos llames, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, y bendícenos. Gracias, mi Dios, por todo. Amén. Hermanos, que el Señor me los guarde. Espero que esta palabra sea de beneficio y que pasen una feliz semana. Hasta luego.